Vi como un nahual devoraba un alce en el bosque. Hola Pepe, la siguiente historia sucedió hace algunos años en mi plena adolescencia. Yo nací y crecí en la Ciudad de México, pero esto sucedió en Alaska. A continuación te daré un poco de contexto. Mi nombre es Itzel y en el año 2007 estaba un poco obsesionada con la manera de vivir en Estados Unidos. Había escuchado de los campamentos de verano que se hacían en Alaska. Así que después de rogarles mucho a mis padres para que me dejaran ir a uno en especial que había investigado, me sorprendieron cuando de regalo de cumpleaños me dijeron que me enviarían a este campamento. Este campamento era famoso por sus aventuras divertidas y yo realmente tenía muchas ganas de ir. El primer día que llegué al campamento, todo fue como esperaba. La comida era genial, el paisaje era increíble e hice un montón de amigos desde que llegué. Sin embargo, me sorprendió un poco el protocolo de osos. Básicamente, cuando cualquier campista veía a un oso, debía correr hacia una torre y presionar un botón que activaba la alarma para el resto del campamento. Una vez que escuchabas la alarma, debías ir al edificio más cercano y esperar dentro, hasta que los guías te permitieran salir nuevamente. Alaska tiene su buena cantidad de osos, pero los osos suelen mantenerse alejados del campamento, siempre y cuando no haya comida afuera. Las primeras 2 semanas todo transcurrió de manera normal. Tuvimos diferentes actividades en grupo y la verdad es que yo me la estaba pasando bastante bien. Pero al iniciar la tercera semana, las cosas comenzaron a ponerse algo extrañas. Recuerdo que era un día lunes. Ese día teníamos agendado ir al lago, ya que tendríamos un viaje en canoa. Todo transcurrió de manera normal. Yo jamás me había subido a una canoa, así que fue algo nuevo y divertido para mí. Como a las 2 de la tarde, el grupo regresaba de su viaje en canoa por el lago. Los consejeros del campamento tenían que llevarnos en camionetas, 5 a la vez. Recuerdo que nos llevaron a una zona donde había muchos peces, ya que teníamos una actividad de pesca y estaba un poco alejada de esa zona. Éramos 20, así que el consejero tuvo que hacer 4 viajes. Cada viaje tomaba unos 10 minutos o más, de ida y vuelta. Una vez que estábamos todos abajo en la zona de pesca, pudimos salir en canoas a pescar. Cerca del final del día, el consejero del campamento sopló un silbato, lo que significaba que todos debíamos volver a la camioneta para ir al campamento. Es importante mencionar que el campamento estaba como a 10 minutos. Cargó a 5 campistas en la camioneta y partió por el sendero, pero en lugar de estar ausente durante 10 minutos, estuvo ausente casi media hora. Cuando el consejero finalmente regresó, vimos que la parte delantera de la camioneta estaba completamente destrozada y cubierta de sangre. Se disculpó por el retraso y nos dijo que en su camino de regreso había chocado accidentalmente con un alce, pero por alguna razón parecía muy nervioso al respecto. Eso me puso nerviosa y empecé a pensar en por qué el guía actuaba así. Entonces recordé lo que dijeron sobre dejar comida afuera. Ese alce habría sido una gran comida para los osos. Seguramente el guía también lo sabía y quizá pensaba que nos podría atacar algún oso al dejarnos solos ahí esperando, pero no podíamos hacer nada más que esperar y rogarle a Dios porque eso no pasara. Esperé con mis amigos mientras el consejero llevaba al otro grupo de 5 de regreso al campamento. En ese momento todos nos quedamos en silencio. Quizá todos pensábamos lo mismo. Mis amigos y yo estábamos muy nerviosos. Es importante mencionar que en esa temporada y en el lugar donde nos encontrábamos no oscurece completamente. Es algo difícil de explicar, pero sucede un fenómeno que se llama noches blancas, donde el sol se pone por unas horas, aunque la luz del día aún sigue visible. Pero la zona donde nos encontrábamos era una zona montañosa, y al ser los árboles muy grandes, tanto la sombra de los árboles y las montañas hacían un ambiente algo oscuro y tétrico. Empezamos a mirar hacia la línea de árboles, buscando cualquier señal de oso o criaturas que pudieran haberse comido al alce, mientras el consejero estaba ausente, pero no veíamos nada. De repente empezamos a escuchar un sonido muy familiar a lo lejos. Era la alarma de osos. En ese momento, la ansiedad que sentíamos antes ahora se convirtió en un pánico total. Éramos literalmente una presa fácil para los osos, sin ningún lugar en donde escondernos. Todo lo que podíamos hacer era esperar a que nuestro consejero regresara. Eventualmente el consejero regresó y todos nos metimos en la camioneta. Éramos cerca de 10 personas, pero ya nadie se quería quedar un segundo más en ese lugar.
A pesar de ir todos apretados, nos sentíamos algo seguros en la camioneta, sabiendo que los osos no podían alcanzarnos adentro. Pero en ese momento, mi consejero del campamento nos dijo que no miráramos por las ventanas en el camino de regreso. Pensé que eso era extraño y me puso nerviosa pensar en eso. ¿Por qué el consejero del campamento no quería que miráramos por las ventanas? ¿Qué estaba escondiendo? Algunos de los campistas comenzaron a llorar. Yo ya estaba bastante cerca de llorar también, pero hice lo que él me pidió y miré hacia abajo. A mitad del camino de regreso, el consejero frenó bruscamente. Yo sabía que aún no habíamos llegado y que todavía estábamos en el sendero de tierra. Contra el mandato del consejero, miré por la ventana para ver qué estaba pasando. En el camino de tierra pude ver al alce y había algo más parado sobre él, pero no era un oso. Era una criatura pálida sin pelo, encorvada sobre el cuerpo del alce. Pude ver que la criatura era muy alta, a pesar de estar encorvado, debido a que sus extremidades eran bastante largas. No pude verla bien porque el consejero arrancó por el camino de tierra. Pude ver que estaba asustado. Seguía mirando por el espejo retrovisor para ver si esa cosa no nos seguía, pero no lo hizo. Llegamos al campamento no mucho después. Todos estaban adentro del comedor y la alarma de oso seguía sonando. Inicialmente no le conté a nadie lo que vi, principalmente porque no podía creerlo. Quizá lo había imaginado, quizá la forma en que las luces delanteras estaban iluminando al animal lo hacían ver extraño. Estaba tratando de convencerme a mí misma de lo que vi para hacer sentido a todo. Esa noche todos los consejeros tuvieron una reunión especial con todos los campistas. Nos dijeron que debido a que había un oso cerca, teníamos la opción de quedarnos otra semana o de irnos a nuestras casas. Naturalmente, yo opté por irme a mi casa. Los consejeros contactaron a mis padres y al día siguiente me fui a mi casa. Todavía no podía sacar la imagen de mi mente de esa criatura en el campamento. Llegué a casa y el verano continuó como de costumbre. Pasaron 2 semanas y ya casi había olvidado por completo la criatura en el campamento, hasta que un día mi padre se me acercó de repente para contarme algunas noticias impactantes. Me dijo que el campamento en el que estuve tuvo un ataque de osos y que 2 campistas habían desaparecido. Me dijo que estaba orgulloso de mí por tomar una decisión adulta de regresar a casa al percibir el peligro. Un mes después encontraron los cuerpos de los 2 campistas desaparecidos. Normalmente describiría esto como un ataque de osos, pero los 2 cuerpos que encontraron estaban sin ojos y sin piel. Es posible que un oso pudiera haberlo hecho, pero no me parece probable, ya que seguramente los hubiera matado por completo. Después de eso estuve investigando y me parece que lo que ocasionó eso fue un skinwalker. Un skinwalker es una figura de la mitología navaja que se dice puede transformarse en animales. Se cree que poseen habilidades sobrenaturales y pueden causar terror al cambiar de forma para acechar a los humanos. Aunque después de escuchar todas tus historias, creo que lo que sea esa criatura que vi, esa noche tuvo algo que ver con eso.